Dios los bendiga en esta maravillosa hora. Quiero compartir con usted una palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, precisamente los versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que Él. Que el Señor añada bendición a esta hermosa palabra. Queremos tratar 3 puntos. El primero de ellos es que los líderes de la iglesia entendieron la importancia de la gracia divina hacia los gentiles. El segundo punto es que los obreros fueron utilizados para establecer, para confirmar a aquellos hermanos en la obra. Y el tercer punto es que la gracia de Dios, mire, causa gozo, causa consuelo entre los hermanos. En la gran comisión que Cristo nos envió a predicar el evangelio, a convertir a la gente en seguidores de Cristo, la función de todo obrero, nuestra función es anunciar el evangelio. Nuestra función es enseñar la palabra del Señor, aleluya, y establecer las verdades bíblicas. Escúchame bien, aquí descubrimos que los líderes de la iglesia primitiva, mire, entendieron que existía una división entre la ley y la gracia divina. Por tanto, tuvieron que descubrir cuál era su trabajo, su función. Escúcheme bien, cuando los gentiles comenzaron a ingresar a la iglesia. Y la pregunta que yo le hago en esta hora es: ¿estaremos nosotros listos a recibir a todos aquellos nuevos creyentes sin obligarles a cumplir la ley para que puedan alcanzar la salvación? Pues el primer punto, vemos que los líderes de la iglesia, escúcheme bien, entendieron la importancia que era de traer a estas personas a los pies de Cristo sin obligarles a cumplir la ley para que pudieran alcanzar esa salvación. Pedro vemos que reta a los líderes de Jerusalén a entender que la ley fue una carga pesada. Escúchame bien, los padres de la nación no pudieron cumplir completamente con esa función. Pero ellos mismos, Pedro, Bernabé, Silas, este hombre que fue también enviado con ellos, aleluya, un tal Judas, que no es Judas Iscariote, sino Barrabás, este hombre, aleluya, también se unió a ellos. Y no pudieron entender, no pudieron comprender, aleluya, cómo había una serie de hermanos que se encargaban de tergiversar, de engañar a otros, aleluya, sobre lo que era la gracia divina. Entonces, no tiene ningún valor lo que habían dicho algunos de los líderes de los gentiles, de cumplir la ley que ellos mismos ni siquiera podían cumplir. El querer exigir a otros aquellas reglas que nosotros mismos no seguimos es una ofensa a Dios, es una provocación a Dios. Pedro entonces representa a Jesús como el Señor de toda gracia. Escúcheme bien. Cristo llevó de manera gratuita, aleluya, nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros mereceríamos. Pablo hace mención de esto en sus cartas. El deseo sobre la gracia de Jesucristo. Mire, ¿para qué? Para que fuera con todos los hermanos. Pablo enseñó que la gracia, por la gracia del Señor somos todos salvos a través de la fe como un regalo de Dios. Entonces Pedro manifiesta que está convencido junto con los otros apóstoles en la manera de cómo todos los hombres pueden llegar a ser salvos. La salvación es de forma gratuita en el Señor, que tanto judíos como gentiles tienen, aleluya, en acceso, aleluya. Solamente deberían creer en el Señor, aleluya. Si estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y creemos en Jesús, la salvación será real para cada ser humano. Esto es un evangelio, un mensaje de la gracia totalmente diferente a la que nos pide la ley. El anuncio de la gracia a los gentiles fue enviado por escrito. Cuando vamos al capítulo 15, los versículos 22 y 23, allí vemos que el concilio en Jerusalén tenía como participantes a Pedro, a Pablo, a Bernabé y a Jacobo. Entonces vemos que estos se unen en el espíritu y esto provoca que aquellos hombres, los apóstoles, los ancianos de las congregaciones, la iglesia de Jerusalén, tuvieron una discusión donde tomaron un acuerdo. Todos estuvieron en común acuerdo y esto nos recuerda el mandato de buscar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Ellos determinaron escoger, aleluya, unos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Aquellos varones, uno de ellos era Judas, llamado Barsabás, y el otro era Silas. ¿Por qué escogieron estos varones? Estos varones eran unos varones principales en el círculo cristiano. Eran profetas que consolaban y confirmaban a través de la palabra a los hermanos. Eran hombres que estaban consagrados, separados, aleluya, y eran idóneos para realizar la tarea, realizar la obra misionera. Entonces Judas y Silas llevaron por escrito aquel acuerdo que los hermanos, aleluya, establecieron sobre cómo se relacionaba la gracia de Jesucristo con los gentiles. La voluntad de Dios escrita en su palabra. Un escrito inspirado por el Espíritu Santo para entender la relación que se debe tener con los hermanos gentiles. Debemos agradecer al Señor por habernos dado su palabra por escrito. Entonces vemos que es la palabra de Dios la que nos brinda esa dirección. Ello nos brinda un crecimiento verdadero en la fe que no falla. Como segundo punto, estos obreros fueron utilizados para establecer la obra en los hermanos. Escúchame bien. La doctrina o la enseñanza de la gracia está amenazada por personas inseguras que luchan en contra de ella. Escúchame bien. Los líderes de la iglesia rechazaron el comportamiento de aquellos falsos maestros. Mire, se hicieron pasar como parte de los líderes de la iglesia en Jerusalén para llegar a los discípulos. Por el enemigo es un engañador y es padre de toda mentira y está buscando a quién utilizar para engañar a su pueblo. Así que nosotros debemos tener los ojos bien abiertos, debemos estar alerta a aquellas personas que intentan apoderarse de la autoridad injustamente, escúchame bien, y hacer pasarse como siervos de Dios para engañar. Debemos orar, por tanto, para distinguir entre los falsos maestros y los verdaderos maestros y no dejarnos influenciar por los maestros falsos. El daño que hace el mal interpretar la palabra del Señor. Los falsos maestros, escúchame bien, trajeron confusión y agitaron las almas de aquellos hermanos con palabras persuasivas. Todo aquello, mire, que esté fuera del mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, trae inquietud y agitación a los corazones. Escúchame bien, los falsos maestros manifestaron a los gentiles, además de creer en Cristo, que debían circuncidarse, que debían guardar la ley, una carga pesada que ni siquiera ellos mismos podían soportar, bendito sea el Señor. En otras palabras, estaban intentando ayudar a la gracia salvadora de Cristo. Tú y yo no podemos hacer nada, aleluya, para salvar a otro. Esto lo hace Cristo a través de su sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario. Debemos entonces reconocer que para ser salvos solamente necesitamos confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz en beneficio de cada uno de nosotros. El anuncio que recibieron de la gracia de Cristo fue producido mediante un acuerdo hecho por la iglesia y sus líderes. Escúcheme bien, la importancia de sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Pablo y Bernabé dirigieron la comisión que iba a Antioquía. Escúchame bien, llevaban una resolución que libertaba a los hermanos del peso de la ley. Dos hermanos que harían frente a los judíos en la recién formada iglesia. Esto es un llamado que el Señor hace llegar a la iglesia a hombres dispuestos a ir donde su aportación se necesite para ayudar a los creyentes. Mire, los obreros de la gracia tienen un espíritu de sacrificio, aleluya, frente a los peligros por el nombre de Cristo. Si usted acepta al Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador y usted decide seguir al Señor y predicar el Evangelio y enseñar esta escritura, sépase que van a venir sufrimientos a su vida. Bendito sea el Señor. Pablo y Bernabé, como obreros desprendidos, expusieron sus vidas por causa del Evangelio. Expusieron, aleluya, sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Se convirtieron en mártires del Señor, aleluya, dispuestos a morir por la causa del Señor. Cordero en medio de lobos. Mire, los ministerios del Nuevo Testamento, sabían que les podía venir persecución y amenazas de muerte por los enemigos de la fe. Esto es un llamado al desprendimiento y a la disposición a realizar la obra del Señor, sabiendo que el enemigo nos amenaza secretamente.
Pablo y Bernabé, nos dice la palabra, que reciben la ayuda de Judas y Silas, allá en el versículo 27 de este capítulo 15 de Hechos. Mire, hay trabajos en el Señor que son en grupo. Se requiere de la ayuda de otros ministros para realizar la obra. Bendito sea el Señor. Aquí no se trata de superhéroes. Aquí se trata de uno colaborar en conjunto. La obra del misionero en ocasiones es en conjunto, en grupo. Aleluya. Por eso vemos que Judas y Silas se convierten en colaboradores en la obra en Antioquía. Mire, ellos vienen a certificar las palabras que se decían en aquella resolución, en aquella carta escrita en Jerusalén por los líderes de la iglesia. Realizaron su trabajo en la obra del Señor y se esforzaron estos dos hombres por ayudar a aquellos nuevos creyentes. Por lo tanto, el tercer punto que yo quiero expresarte en esta hora es que la gracia de Jesucristo causó gozo, causó regocijo, causó consolación entre los hermanos. Cuando usted va al capítulo 15, los versículos 28 al 31, se va a dar cuenta de primera instancia que el Espíritu Santo guió a aquellos líderes a discernir, a distinguir lo que es la gracia de Jesucristo. Mire, eso los motivó a ellos a tomar aquella decisión, a no poner el yugo, escúcheme bien, aleluya, esa carga pesada, aleluya, sobre los creyentes gentiles. La dirección del Espíritu Santo es la que señala el avance de la obra en todo tiempo y en todo lugar. El Espíritu siempre está dispuesto a dejarnos ver la voluntad de Dios. Los líderes cristianos pudieron distinguir, fueron sensibles a la voz del Espíritu y se pusieron de acuerdo. Entonces, quiere decir que se necesita humildad para poder darse cuenta de la voluntad divina. El acuerdo en el Espíritu, los apóstoles y los hermanos de la iglesia, dice el versículo 29 de Hechos 15, que evita las cargas innecesarias de la ley. 4 cosas que debían cumplirse y que le exigían a estos hermanos nuevos: no comer alimentos delicados a ídolos, a los demonios; evitar comer sangre de animales; evitar comer animales ahogados; y apartarse de toda fornicación, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así que debemos asumir un comportamiento de obediencia a Dios y que podamos huir de todo pecado. Entonces, la lectura de la gracia otorgada causó alegría y causó consuelo a aquellos gentiles. El mensajero de la gracia de Dios, mire, en un lugar que habían sido molestados por los mensajeros de la ley, fue una acción inmediata de ir donde estaba la necesidad. Fue la diligencia que debe ser característico de los siervos del Dios vivo. Al llegar a Antioquía, notificaron a los hermanos para reunirlos y, mire, se logró aquella reunión. Estos hombres entregaron la carta y tal y como estaba escrito, sin añadirle y sin quitarle. Bendito sea el Señor. Aquello era característico de la fidelidad de un siervo de Dios en la obra y su palabra. La lectura de la carta fue leída por la misma iglesia local. Así que el deber de leer la palabra y escudriñarla es una responsabilidad que tenemos todos. Todos estamos como los gentiles llamados a obedecer la palabra del Señor. Este escrito nos enseña, por tanto, que nadie puede obligarnos a seguir la ley. Escúcheme bien. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. El Evangelio no consiste en ceremonias, en ritos y en bautismo. Mire, consiste en justicia, consiste en paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que la lectura de la carta produjo gozo, produjo alegría. La consolación provocó ese gozo, aleluya, que tú y yo necesitamos en el Señor. Nuestro trabajo, por lo tanto, es brindar consuelo a aquellos que sufren en medio de las pruebas, aun cuando sean producidas por las falsas enseñanzas. Bernabé significaba hijo de consolación. Eso fue lo que llevó a Antioquía, la consolación. Judas y Silas eran profetas y eso fue lo que ellos llevaron allí a Antioquía, la palabra profética, la que edifica, la que exhorta y la que consuela. Pidamos amor al Señor para poder traer consuelo a los hermanos que están en sufrimiento por la causa del Dios vivo. Hermano, que Dios te bendiga en esta maravillosa hora.